buenas noches tengan todos mis hermanos. Hoy, como todos los miércoles, hay un mensaje de Dios para todos nosotros. El mensaje de Dios es lo más importante para la humanidad entera. De hecho, es tan importante un mensaje de Dios que Dios decide mandar a su Hijo único para que todos nosotros seamos salvos. El mensaje es lo más importante para nosotros. Un mensaje de Dios para salvar el mundo entero. Hermanos míos, esta noche quiero darle las gracias a todos los hermanos que me hablaron la semana pasada, para darle las gracias a todos aquellos hermanos que me recibieron muy contentos y con la buena bendición la semana pasada. Quiero darle las gracias porque de hecho, hermanos míos, cuando ustedes hablan, esto me alienta a seguir trabajando, dirigiéndome, estudiándome, apurando en saber más, en leer más, en producir más, esto me alenta a seguir produciendo. Así que esta noche, hermanos míos, vamos a hacer un esfuerzo para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Así lo pensó nuestro Señor Dios, que era necesario que nosotros recibamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En sí, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje de nuestro Señor Dios Padre. Y Él envió a su único Hijo para que nosotros conociéramos de la verdad, del camino y de la vida verdadera. Hoy quiero darle las gracias a todos aquellos que se presentan los miércoles a las 9 de la noche aquí en este programa y Evangelio de Jesucristo, para todos aquellos hermanos que desean saber más, que desean conocer más sobre las palabras de Dios. Pueden encontrarlo en hermano Eric Gilberto García en YouTube. Allí ustedes pueden escuchar la Reina Valera en audio. Y la Reina Valera en audio, las escrituras, las sagradas escrituras, son muy importantes para nuestra vida. La vida sin las escrituras es muy difícil, hermanos. La vida sin las escrituras es caminar sin una guía, sin un conocimiento. Es caminar a tientas y no puedes dirigir tus pasos, no sabes a dónde vas. De hecho, y es tan importante las escrituras en la vida de nosotros como seres humanos, que nos ayudan a entender las cosas, las situaciones, lo que nos ocurre, nos enseña a entregar el cuerpo, nos enseña a tener fe, a tener paz en los tiempos más difíciles, nos muestra un camino, que quiere decir una enseñanza, nos muestra un conocimiento, nos muestra la verdad sobre las cosas que están a nuestro alrededor. De hecho, hay muchas personas que en este momento, esta noche, sufren y sufren por no entender la situación en la que se encuentran, de cómo llegaron hasta ese punto. Y las escrituras nos muestran de antemano y cómo es que una persona puede llegar a sufrir tanto en esta vida. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña también que todo lo que sembramos cosechamos. No solamente como una persona singular, sino también como especie, como la humanidad entera. Cuando sembramos mal en el mundo, como especie, como humanidad, también recibimos de tal manera. Así que no solamente es singular, hermanos, para todos aquellos que deben de conocer que si tan solo un poquito de maldad hay en el mundo, también esa persona está sembrando en nuestro planeta Tierra, y a consecuencia de ello, en alguna manera, nosotros tenemos que llevar
ese sufrimiento, vamos a suponer como ejemplo, es la pandemia. La pandemia es un virus producido en una área muy lejana de aquí, del Valle de Texas o de México, de Estados Unidos. Aún así se acercó hasta nosotros y todos sufrimos. Y este es un ejemplo como la humanidad sufre por causa de uno, muchos los llevan. Un poco de maldad en el mundo es suficiente para que la humanidad entera lo sufra. De antemano, hermanos míos, las Escrituras nos enseñan muchas cosas. Hay un libro muy importante que estudiar, y son las Escrituras. De pequeño, cuando la mayor parte de la humanidad no estudia las Escrituras. Y esto es muy difícil como ser humano, caminar en este mundo y no conocer sobre la verdad. Porque la tentación está en el planeta Tierra. Existe la tentación, existe el engaño, existe la injusticia. Y cuando uno no conoce de estas cosas, es muy difícil entender la vida misma en el planeta Tierra. De hecho, hay muchas personas que están turbadas constantemente en el día, enojados, sumamente enojados por la razón de que ellos creen que la ley los protege o los ampara ante la maldad. Y es que a veces, hermanos, la humanidad confunde la venganza con persona. Y como el atacar a una persona violentamente por causa de algo que se le hizo a su persona. Y creen que la justicia es la venganza. Y creen que la ley está para satisfacerlos en su venganza. Y hermanos míos, la ley es para proteger, para que no haya un orden, para que la humanidad entera no se entre en una locura y empiecen a quebrantar la ley. Y de tal manera, hay un escrito en el libro de la vida, que son las Escrituras, sobre la ley espiritual. Y esta es una de las razones por qué es muy importante estudiar la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y es una invitación para, como humanidad, como especie, como persona, estudiar, conocer las Escrituras. Es importante porque es como un manual, es el conocimiento, es el empezar, es el entender para todos nosotros. Y es por eso es importante enseñar a los pequeños a levantar un libro. Y no hay un libro tan más interesante como son las Escrituras. De hecho, hay grandes, desde pequeño yo me acuerdo que a mis hijos en la escuela de aquí les imponían a leer tantos libros por año en la primaria. Pero en todos esos libros de la primaria y las Escrituras no estaban contadas en esos libros. Solamente autores de drama o de ficción, pero ninguna fue contada como las Escrituras. Y es muy importante estudiar las Escrituras, porque las Escrituras te dan a entender la situación en la que vamos a vivir, las situaciones, cómo vamos a vivir, y la situación de la generación que sigue.
Si nosotros deseamos como humanidad un mejor mundo, lo mejor es empezar a acercar la infancia a estudiar las Escrituras para poder empezar a sembrar el bien como ser humano y va a haber un cambio, porque es todo lo que sembramos es lo que vamos a levantar como humanidad entera. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la ley, y esta es la razón porque empecé a hablar sobre las Escrituras, la ley de nuestro Señor Dios, y el impuesto, la taxa. Hermanos míos, este es Evangelio de Jesucristo, que es todos los miércoles a las 9 de la noche. Pero quiero invitar al público a que se deleiten escuchando las Escrituras. Y en la página de YouTube, bajo el nombre del hermano Eric Gilberto García, aquí se encuentran las Escrituras. La Reina Valera. Usted va manejando, puede disfrutar de las Escrituras. Usted va de viaje, puede ir disfrutando las Escrituras, puede ir saboreando estos bellos que se encuentran, como es para uno, como sociedad, como humanidad y como un ser espiritual, que nos es muy necesario conocer sobre la verdad de la vida. Lo más importante, la humanidad no lo hace, y es conocer la razón, el motivo, como dijo nuestro Señor Cristo Jesús, conocer de dónde venimos, conocer quiénes somos y saber a dónde vamos. Y eso usted lo puede encontrar sobre todo esto en las Sagradas Escrituras. Y lo digo este mensaje porque este es un programa que es bien recibido por una gran, amplia radio escuchas de todas las denominaciones, porque me los he encontrado en la calle, en el café, me han hablado, y son hermanos de todo tipo de denominación y reciben los mensajes de este programa, y yo les doy las gracias porque de antemano Dios no hace excepción de personas. Él recibe a todos, y la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios es lo más importante como ser humano, como ser espiritual, como cada uno debemos escuchar. De hecho, yo estoy muy agradecido de haber sido alcanzado por la bendita palabra. Y no es que no conocía de Dios, simplemente vivía lejos de Dios, de las cosas de Dios. Mi madre me enseñó en las cosas de Dios. Pero cuando yo llegué a mi juventud, yo me aparté de Dios. No es que no sabía que no había un Dios. Simplemente me gustó las cosas más estando fuera de la ley de Dios, fuera del conocimiento espiritual, apartado, y no se trata de vivir libremente, sino vivir en el libertinaje. Esa es la diferencia como ser humano. Una cosa es ser libre y otra cosa es vivir en el libertinaje. Confundimos la condición en que vivimos. Y esto nos trae un mal a nuestras vidas y nos hace caer en que nuestro espíritu llegue a sufrir demasiado, en profundo dolor, en una turbación, porque no conoces el porqué de todas las cosas que están a tu alrededor. Y llegas a cometer pecados innombrables por causa de vivir lejos de las cosas de Dios. Al ser alcanzado por nuestro Señor, empiezas a tener un control sobre ti mismo.
que ese control de ti mismo es lo que habla Pablo en su consejo a los Gálatas. Hoy vamos a hablar sobre el impuesto, sobre la ofrenda, sobre el denario bendito que se impuso en aquel tiempo. Benditos sean mis hermanos y a todos aquellos que hacen que programas como este y difusiones como es Radio Vida hagan posible todo esto. Y es por eso que voy a hablar sobre el impuesto, o la ofrenda, o el denario, o como ustedes quieran llamarle, el diezmo. Y es porque esto hace posible que todas estas cosas se manifiesten. Dios propone, sí, hermanos míos, Dios abre los caminos, da el buen consejo, pero nosotros como personas sin esclavitud, que nos dio Dios la libertad, nosotros tenemos el libre albedrío de escoger si hacemos el bien o no. Nosotros tenemos la libertad de pagar o no pagar, de decidir por sí mismo lo que queremos hacer con nuestras vidas. Dios propone y dispone y también pone personas de buen corazón. Hoy, hermanos míos, nos dirigimos a Mateo 22:15 y dice de esto, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y habla sobre el pago del impuesto al César. Y dice de esta manera: entonces salieron los fariseos y tomaron como tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de los discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron. Y fíjense, hermano, los herodianos y los fariseos no se llevaban entre sí. Tenían diferente política, diferentes ideales. Sin embargo, los enemigos en aquel tiempo se pusieron de acuerdo para poder atacar al Divino Maestro y tenderle una trampa al Señor. Mas nuestro Maestro dice, esta gente dice: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo a nuestro Divino Maestro sus malas intenciones, Jesús replicó y dijo de esta manera: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se le enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, pregunta nuestro Divino Maestro. Y ellos respondieron: del César. Entonces nuestro Señor dijo lo siguiente: entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, los enemigos de nuestro Maestro se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Hermanos míos, ¿qué es el impuesto? ¿Qué es el impuesto? Y es algo que debemos de conocer, porque muchas veces hablamos de la taxa, el yuri, como dicen aquí, y los impuestos son un tipo de tributo que se establece por la ley y se exige de manera obligatoria al contribuyente y sin contraprestación, es decir, hermanos míos, sin recibir ningún beneficio a cambio. Simplemente se cobra un tributo. Y ahora les pregunto, ¿cuál es la función de un impuesto? Los impuestos, hermanos míos, son cargas obligatorias que las personas y empresas en esta área, como ley, tienen que pagar para financiar al Estado. Para eso es la función
de una taxa, de un impuesto, hermanos míos. Ya sabemos que es impuesta por la ley y por las autoridades. Ahora, ¿quién debe pagar impuestos? Ya sea aquí en México o en Estados Unidos, hermanos míos, todos aquellos que reciben un salario, que prestan sus servicios de forma independiente, también tienen que pagar impuestos. Todos aquellos que realizan actividades comerciales, industriales, ya sea de transporte, ganadería o pesca, que venden bienes, que prestan servicios sin necesitar un título profesional para hacerlo. Todos aquellos que venden bienes. ¿Ok? Esto es el impuesto para la persona, para todos, la gente en común. Y esto también sucedía en aquel tiempo, hermanos míos, de nuestro Señor, porque esto es un ejercicio, esto es una imposición dada por los griegos y los romanos a poner un impuesto sobre el pueblo cuando estaban bajo su autoridad. Ahora, hermanos míos, quiero que sepan que estamos hablando de que ya dijimos que las autoridades son las que imponen un impuesto, una taxa. Así que por lo espiritual, porque acuérdense en que hay que darle al César, se acaba de hablar lo del César. Ahora, lo espiritual, también hay ley. También hay una ley. Y hay una manera como conocer lo espiritual. Porque es muy fácil entender lo material, porque estamos impuestos, porque todos los días nos lo hacen. Cuando vamos al restaurante nos cobran una taxa. Por usar y por vender nos cobra el gobierno una taxa. Por trabajar pagamos una taxa. Por ganar dinero en Estados Unidos tienes que pagar una taxa. Por emplear pagas una taxa. Por vivir en tu casa, para todos aquellos que son dueños, hoy es el tiempo de pagar las taxas. ¿Y quieren saber algo? Si no pagas las taxas, te quitan la vivienda donde estás. Las autoridades vienen por tu vivienda. Y quiero decirles que los impuestos aquí en Estados Unidos han subido extremadamente. Sin embargo, nosotros como sociedad no recibimos los impuestos como bienvenida. Porque la taxa para nosotros es un sacrificio. Es muy duro, tanto material como espiritual, porque esos somos los que somos. No nos preparamos para el día de hoy para pagar la taxa. Hay muy pocos. Ahora, estás hablando del momento material. Ahora vamos a hablar del momento espiritual. Tal vez hay muchos que sí son muy, disciplinados en pagar sus taxas materialmente. Se preparan para este día, para pagar la vivienda. Cuando compran comida también tienen taxas. En todas partes hay taxas. Hay un impuesto en muchas cosas. Pero hermanos míos, en lo espiritual, ¿qué impuesto hay que pagar? ¿Cómo es que hay que darle lo que es de Dios a Dios? Hay una forma que Pablo nos quiere mostrar sobre lo que hay ley y sobre lo que no hay ley. Pablo nos muestra sobre lo que es la ley. Y en 5:16, en Gálatas 5:16, Pablo entrega un consejo a los Gálatas y dijo, pues, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne. Y es que, hermanos míos, la razón de lo que dijo esto es porque el deseo de la carne siempre está contra el Espíritu y el Espíritu está en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí
para que no, y esto dice Pablo, da un consejo, que dice, para que no hagáis lo que quieras. Porque acuérdense que acabo de hablar sobre el tema de la libertad y el tema del libertinaje. Una cosa es vivir en la libertad y otra cosa es vivir en el libertinaje. Cuando estas dos cosas se oponen en nuestra mente, en nuestro corazón, o sea, en nuestro razonamiento y en nuestro pensamiento, o pensamiento y sentimiento, se oponen entre sí. Y ahí es cuando empieza un dilema, cuando empieza en lo hago, no lo hago, debo, no debo, quiero, no quiero, tengo que, no tengo que, y empieza una lucha espiritual entre nosotros. Pero esto es lo importante, de luchar, y esto es lo que Dios quiere, que luches por el bienestar de tu ser, por tu espíritu, por tu paz. Dios quiere que una vez más, como humanidad entera, volver en sí a lo que es la libertad y salir del libertinaje en el que vivimos, apartados de las cosas de Dios. Porque quiero decirles, hermanos míos, que antes de que nuestro Señor Dios le entregara la ley a Moisés escrita a la humanidad entera, ya existía ley, ya había una ley, que no estaba escrita como nosotros lo queremos todo en materialmente para poder creer, como un Tomás. Si no lo vemos, no lo creemos, si no está en papel, no queremos hacer caso, si no lo impone la autoridad, no hacemos caso. Yo recuerdo, yo soy de los tiempos de que había el cinturón de la ley del cinturón de seguridad, y este fue un hombre, un ingeniero que diseñó esto. No me acuerdo exactamente cómo estuvo el dilema, pero de hecho es que había una ley para usar el cinturón de seguridad, pero no lo usábamos. De hecho, muchos autos ni siquiera traían un buen cinturón de seguridad. Y muchas personas morían. Muchas personas salían de los accidentes, salían muy lastimados. Aún en los pequeños percances salían muy lastimados, y era porque no traían su cinturón de seguridad. Después, como humanidad, al ver el daño y tanta muerte y tanto sufrimiento, las leyes impusieron a una manera como nosotros entendamos, nos pegan en el bolsillo, donde nos duele más, en el dinero. Y empezaron a imponer una infracción, un impuesto a aquellos que tengan que quebranten la ley del cinturón. Pero era para nuestro bienestar. En las cosas, dice Pablo, le dice a los Gálatas, pero desen cuenta, hermanos, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y estas son las que hay que tener cuidado. Como humanidad, nos encontramos muchos en el adulterio. Y el adulterio también puede ser el engaño. No solamente piensan en lo sexual, sino también estamos hablando del engaño. A muchas personas les gusta engañar, mienten. Y creen que son mentiras piadosas, pero mienten. Dice una palabra, ¿haremos males para que vengan bienes? Hermanos míos, otra es la fornicación.
La fornicación, esa es otra manera. De hecho, la fornicación hoy en día se vive muy comúnmente, porque el hombre anda como picaflor y no le da el lugar que se merece a la mujer, y muchas veces la mujer no se da su propio lugar y no cuida la virtud que tiene. Y ahorita no es algo nuevo que no conozcamos, pero la fornicación ahora se ha multiplicado. Y dirán muchos, es que antes ya existía la fornicación, siempre ha existido, pero ahora se ha multiplicado. Ahora está expuesto a enseñar, a como algo normal. Antes por la vergüenza se escondían, pero ahora no les importa. No hay interés en la virtud de las personas o la fe en el matrimonio, en algo que Dios impuso a la humanidad, que es el bendito matrimonio. Y si Dios dio la bendición del matrimonio, por algo será. El otro es la inmundicia. La inmundicia, hermanos míos. La lascivia. La idolatría. Y la lascivia, ya saben. La idolatría. Muchos caemos en idolatría sin darnos cuenta que estamos en idolatría. Por ejemplo, muchos tienen más fe en el dinero que en muchas cosas. Toda su fe está en el dinero. Y creen que con el dinero lo pueden todo. Pero hermanos míos, para todos aquellos que quieren conocer sobre la fuerza del dinero, pueden sentarse con una persona que tiene bienes en esta tierra y él les puede hablar con la sinceridad, si es capaz de hablar con la sinceridad, les puede decir que el dinero no le trae felicidad, que el dinero no le trae paz, que el dinero no le trae gozo, que el dinero no le trae fe, que el dinero no le trae certeza. Otra, hermanos míos, son las hechicerías. Y eso es poner tu fe en una persona que no sea Dios. Cambiar la fe. Y Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Dios sobre todas las cosas. Dios en nuestro corazón, mente, alma y cuerpo. Dios lo quiere todo. Hay muchas personas que les gusta irse a leer las cartas, que les gusta irse a leer la mano, que les gusta ir a hacer pedimentos en lugares que no sean de Dios. Esto también, enemistades, Dios mío, enemistades hay muchas, hermanos. Y hay mucha enemistad en las iglesias, como también lo hay fuera de la iglesia. Pleitos, cantidades de pleitos. De hecho, somos unos como ser humanos, si dijera cómo somos pleitistas. Si hubiera un ser fuera de esta tierra y nos contemplara como humanidad, como especie, nos dijera que somos un ser conflictivo, una humanidad en pleito, en guerra, consigo mismo y contra todo. No, y la causa del pleito es porque no estamos contentos con uno mismo, porque siempre estamos descontentos, porque hay y porque no hay, porque tenemos y porque no tenemos, por el color o por el otro color.
siempre estamos en descontento, estamos en guerra con nosotros mismos, somos muy pleitistas, buscamos excusas. De hecho, hace un tiempo me habló una hermana que se podía entender que tenía una vida muy llena de conflictiva, tenía muchos problemas en aceptar en aceptar lo que recibía o lo que tenía o lo que llegaba a su vida, y cree que vivimos en un mundo justo, perfectísimo, que vivimos en un mundo muy claro, que como si fuéramos sacado un ser que vivía de un mundo perfecto y lo pusieron en el planeta Tierra. Y se quejaba porque la roban, porque la engañaban, porque la traicionaban, porque le mentían. Hermanos míos, bienvenidos. Esta es la Tierra y este es el mundo que vivimos. Es un mundo conflictivo. Es un mundo muy lleno de pleitos, engañador, celoso. Y esta es otra palabra, celos. Muchas personas tienen celos. La bendita envidia que se mete sobre las personas cuando otra persona, cuando su ser es semejante, tiene más que otros, o viven o tienen mejor y tienen una abundancia, o reciben algo que ellos desean y no son capaces de darle gracias a Dios por aquella persona que recibió. Iras, ok, ya dijimos pleitos, pero iras y contiendas, disensiones, pleitos, ¿qué habrá diferencia en algo de esto? Había un consejo que decía enojarse pero no quemarse, y es que hay personas que arrebasan, hay como niveles de corajes, vamos, lo voy a decir de esta manera. Entra de un coraje a un odio. Y luego se empieza de una disensión, es como unas indiferencias, a ya un pleito, una contienda, una discusión. A eso se refiere. Herejías puede ser una persona, como de lo que estaba hablando, que se empieza a apartar de Dios, de la vida de Dios. Se detiene a hacer oración. Se detiene a escuchar el consejo de Dios. Se aparta de hacer el bien. O no hace el bien, para que me entiendan, porque eso también se puede considerar como una herejía. Al no hacer el bien es apartarse del camino de Dios. Eso también es herejía. Herejía, y el religioso común, lo voy a decir de esta manera, creen que la herejía es cuando una persona se sale de una denominación para entrar a otra denominación. Y ellos lo consiguen, lo consignan como hereje porque supuestamente se apartó de Dios. Pero eso no es herejía. Herejía es cuando dejas de hacer el bien. Cuando conoces el bien y no lo haces, eso es herejía. Cuando juzgas conociendo que no debes de juzgar, eso es ser hereje. Cuando mientes sabiendo que no debes de mentir, eso es ser hereje. Cuando tienes envidia conociendo que no debes de ser envidioso, eso es ser hereje. Cuando empiezas a señalar con el dedo, eso es ser hereje. Cuando traes contiendas a las congregaciones, disensiones, iras, celos, pleitos, eso es ser hereje. Cuando pones el ojo como ser siervo de Dios que representas en una iglesia y entras en la lascivia y vas ya sea como masculino o femenino,
poniendo el ojo en la lascivia de los congregantes en las feligreses de las iglesias. Eso es ser hereje. Claro está, hermanos míos, existen otras maneras de cómo ser hereje, y es más difícil. Pero antemano, y como es el homicidio. Y el homicidio, hermanos míos, es una pena capital, espiritual. Sí, sí lo es. De hecho, es que en las Escrituras dice, cuando cometes un pecado, has cometido todos los pecados. Dios es abundante en amor. Y Él sabe perdonar, sabe amar a las personas, sabe amar a sus hijos. Él sabe perdonar. La carga que tienes es abundante en amor para tomar ese error que cometiste y llevárselo consigo mismo, retirártelo de ti, para que tengas esa paz espiritual. Dios es abundante en perdón. Hermanos míos, a todos mis hermanos que están escuchando en la cárcel, muchos de no tenían el pensamiento en cometer un delito. Simplemente se les salió de las manos. Y es porque cuando andas en disensión, en contiendas, en corajes, en heridas, en todas estas cosas que se te está llenando el mundo, la vida de cuadritos, llega esta persona a explotar o buscar caminos de venganza, o muchas veces de buscar una manera de ganarse la vida. Y se salen de las manos e infraccionan la ley material. Dios es abundante en misericordia y en amor para perdonarte. Pero la ley humana, esa sí que no perdona, hermanos. Esa sí que no perdona. Y un momento de coraje, de coraje que tienes por razón de las contiendas y las disensiones, por causa de vivir alejado de Dios, por causa de que no hubo un freno, como dijo Pablo, como les dice a los Gálatas, por causa de hacer lo que querías, por manifestar tu coraje, tu odio, tu disensión, en esa contienda, a veces como seres humanos levantan la mano un cónyuge a otro cónyuge y se lastiman y van y llegan al divorcio, a la separación y al sufrimiento de los pequeños, a perder las cosas materiales, y por último llegan muchos a prisión y otros hasta el sepulcro. Y es por un momento de disensión, de contienda, de herejía, se apartaron de hacer el bien. Y empiezan los problemas capitales y se manifiesta el mal. Es por eso que es necesario, como seres humanos, buscar a Dios. Es importante en la vida del ser humano escudriñar las Escrituras. Es importante como ser humano escuchar el consejo de Dios. Es importante como ser humano recibir a nuestro Señor Jesucristo, su consejo, su ejemplo, su vida, para nosotros después caminar o tratar de caminar los pasos de nuestro Señor. Otra manifestación que habla a los Gálatas Pablo son las borracheras. Y sí sabemos que hay personas que beben alcohol con alimentos. Pero aquí habla de borracheras.
Y es que las borracheras traen problemas a su organismo, primeramente, como personas, les dispara la diabetes. Y cuando la diabetes se dispara, también destruye los órganos vitales, aún sus ojos mismos. Su caminar, les empiezan a amputar sus pies y empieza una desarmonía en tu cuerpo por causa de que la borrachera es una desarmonía, que empezaron a hacer lo que querían, como dice Pablo. No se pudieron abstener a controlar la bebida. Pero el tener borracheras no lleva el problema solamente singular en la persona que ingiere el alcohol, sino que es como algo que empieza a manifestarse alrededor de su vida. Y empieza a ser, muchos hacen daño a personas inocentes porque manejan, y muchas personas han sido lastimadas, alcanzadas por causa de alguien que manejó bajo el estado del alcohol y perdieron a sus seres más hermosos en esta vida por causa de una persona que no se supo controlar a sí mismo y obedecer la ley, tanto la ley humana como la ley de Dios. Vivió en el libertinaje y para causa terminó en prisión, lastimó seres inocentes, a veces personas ángeles tan bellos como son los niños, todo por causa de no controlarse a sí mismo. Y no solamente destruyó a esa persona o esa familia, sino también destruyó su vida misma y todo lo que estaba a su alrededor. Muchos de ellos pierden la salud y su familia misma, sus amigos también lo empiezan a detestar, a sacarlo de su vida, porque así es el error. No lo voy a decir como desean desecharlo, el consejo al decirle pecado, sino lo voy a decir como error, porque el pecado es errar, y como error, como ser humano, el caer en las borracheras te trae muchos problemas. Es por eso que las Escrituras nos invita a abstenernos, a hacer lo que queramos. Eso no es libertad, hermanos, eso es vivir en el libertinaje. La otra son las orgías, y sí, lo acabo de decir. Por eso es importante leer las Escrituras, no solamente de predicadores, sino también de ti mismo. Levántate. En aquel entonces, nada más durante el tiempo me voy a ir disparadamente, me voy a ir al año 1321 y 1521. Durante el tiempo que el Lutero empieza a escribir con Reina Valera y Casidoro, empiezan a hacer otras traducciones de las Escrituras que antes se daba solamente en el latín. Y sí, teníamos que ir a la iglesia a escuchar la bendita palabra, que muchos en aquel entonces, todavía cuando mi abuela estaba, iban y escuchaban las Escrituras en latín y no podían entender lo que se les decía. Y aparte de eso, había la ignorancia, el alfabetismo. Pero hoy en día, el gobierno se ha procurado a que la gente erradicar el alfabetismo. Y ahora tenemos nosotros al alcance como persona buscar las Escrituras, no solamente que alguien venga y nos lo explique, sino que muchos de nosotros tenemos la suficiente
razonamiento común para poder entender las Sagradas Escrituras. Y es la oportunidad que vivimos en este tiempo, que tenemos la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras. En el año 1920, 1930, habían personas que iban, aún como protestantes, como iglesia protestante, iban y leía en los ranchos, o sea, en Estados Unidos había gran cantidad donde los pastores leían a los rancheros o donde en los lugares rurales, y ellos recibían la palabra por el pastor o por el sacerdote. Hoy en día tenemos la oportunidad que el gobierno ha erradicado el alfabetismo. Y lo que voy a decir, lo siguiente es, sí, las Escrituras también hablan de las orgías. Hermanos míos, existen las orgías. Es un mundo oscuro, es un mundo hasta donde llega el ser humano por vivir en el libertinaje al punto de allegarse a las orgías. Y no es algo nuevo, hermanos míos. Las orgías es consecuencia de apartarse de Dios, de vivir lejos de Dios, tan lejos que hacen con sus cuerpos o se gozan en el deleite de la lascivia y hacen cosas innombrables, como decía Pablo. Y es que, hermanos míos, esto sucede, esto es algo, una oscuridad que se vive en la especie humana cuando se vive lejos de Dios. Es inimaginable las cosas que los seres humanos son capaces de hacer para vivir supuestamente ellos en la libertad. Pablo dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice lo que dice, no heredan el reino de Dios. Y es, claro está, hermanos míos, no pueden heredar el reino de Dios, porque estas cosas, hermanos míos, traen tinieblas, traen oscuridad, traen muchos problemas, y viven apartados de Dios, y cuando se alejan de la vida de Dios, no solamente empiezan a vivir una vida material terrible, una vida en este mundo llena de dolor y sufrimiento, porque todas estas cosas traen dolor y sufrimiento cuando se vive lejos de Dios. Pero fíjense lo que pasa cuando viven con Dios. Cuando viven con Dios, es su espíritu, es amor. Dice, más el fruto del espíritu es amor. Y fíjense, cuando viven cerca de Dios, lo que trae a sus vidas, les trae un gozo que no pueden explicar. Empiezan a sentir la paz, una paz que nadie se las puede quitar. Es como una fuerza. Empieza una paciencia donde antes cualquier cosa los molestaba, ahora tienen una tolerancia enorme y empieza una benignidad. Empiezan a manifestarse como seres de bien. Entra la bondad en sí mismo. Y cuando ustedes hacen la bondad, se sienten bien consigo mismo y con Dios. Pero viene algo también cuando se manifiesta el Espíritu. Ese es el amor. La fe. Y la fe es algo muy importante en nuestras vidas como seres humanos.
porque te haces un ser capaz de hacer las cosas. Y luego viene algo muy importante, la mansedumbre, que es ser bondadoso, mansedumbre es como ser, la palabra a veces lo dice como manso, y es bueno, que soporta muchas cosas, templanza, y la templanza es que te puedes acoplar con otros seres personas, que puedes trabajar con otras personas, que te puedes en una unión como pareja, como amistad, como colegas en el trabajo, estudiante y maestro, padre e hijo, madre e hija. Esa es la templanza. Dice ahora, contra tales cosas no hay ley. Hermanos míos, estamos hablando sobre un impuesto, porque se le preguntó, hay que darle, ¿a quién tendremos que pagarle el impuesto? Había que pagarle el impuesto al César. Dijo nuestro Señor, hay que darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y apenas empezamos este bendito mensaje, y apenas íbamos para Juan 18:36. Y dice de esta manera, lo voy a terminar así, dice, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y ese era a continuación. Y probablemente lo daremos el otro miércoles, si Dios nos presta esta bendita vida aquí en este planeta Tierra, porque seguiremos viviendo. Y es lo importante de leer las Escrituras. Hermanos míos, yo soy su hermano Eric Gilberto García. Quiero darles las gracias. Y de esta misma manera me pueden encontrar en YouTube para escuchar más mensajes, para escuchar la Reina Valera en audio, que es lo más importante en sus vidas. Para todos aquellos que me desean hablar, pueden hablar al 956-221-0002. Ahora, hermanos míos, les digo, hay que hacer oración siempre, siempre. Y hoy quiero darle las gracias a todos aquellos hermanos que me hablaron la semana pasada y que me siguen hablando, que siguen escuchando este programa. Muchas gracias, Dios me los bendiga a todos. Yo soy su hermano Eric Gilberto García. Muchas gracias.